Buenos días, a través del mapa mental visto les vamos a mostrar la visión de los abuelos del siglo XX desde la perspectiva de la ingeniería industrial, tomando en cuenta la ola de los servicios, la ola industrial y la ola de agricultura y minería. De los abuelos en el siglo XX, primero con la ola agrícola minera. La ola agrícola minera se basaba principalmente en los cultivos para los cuales se necesitaban ciertos recursos que en un inicio, alrededor de 1948, se usaban los surcos, se basaban en el invierno, en las lluvias, no había un sistema de riego y la contratación de personas eran 2 personas más o menos por surco o jornal. Y todo esto era para conseguir alimentos. En 1948 el proceso se subdividía entre cultivo y cosechas. Las cosechas se hacían de manera manual, se utilizaban peñones como herramientas. Esos peñones eran básicamente pisar los cultivos que se obtenían, y para recoger la cosecha se utilizaban entre 5 y 10 personas. El salario en esta época era de 25 pesos semanales y no tenía una prestación de servicios como tal. Los encargados de contratar era cualquier persona que tuviera entre media o 1 hectárea, entonces eran muchas personas las que contrataban. El tiempo de cosecha para esta época eran 6 meses, ya que tenían que esperar a que todo se surgiera de manera natural. Para 1960 se implementó el sistema de riego. El sistema de riego fue el más trascendental. Con el tiempo disminuyó a la mitad y el cultivo terminaba en 3 meses. De igual forma hubo un aumento en el número de hectáreas y por tanto en la cantidad que se cultivaba. Ya no se cultivaba entre 1 o media hectárea, sino que se cultivaba alrededor de 30 o 40 hectáreas, y esto ya lo hacían las empresas. El proceso empezó a cambiar, ya no se hacía de manera manual, sino era una manera combinada, utilizando hombre-máquina. Se seguía contratando por jornales, pero ya no se contrataban 5 o 10 personas, sino 40 personas. Entonces hubo un aumento en el personal. Y hubo de igual forma un aumento en el salario, sin embargo, seguía teniendo de negativo las prestaciones. Estos jornales tendían a ser bastante largos, porque ya que se trabajaban alrededor de 9 y 10 horas diarias. En esta ola, el transporte no era muy tecnológico, era por caballo, burro o por carreta. Bueno, comenzaremos con la ola industrial. La ola industrial se basó fundamentalmente en el trabajo. El trabajo se dio como una necesidad familiar, pero esta necesidad familiar se marcó mucho en el machismo. El machismo, ya que el hombre era el pilar económico y el que sustentaba toda la casa. Pero gracias a esto se dio una poca educación, porque supuestamente solo los hombres podían sustentar y llevar el empuje económico a la casa. Esto provocó una poca conciencia, lo que llevó a un poco reciclaje y el mal uso del medio ambiente. El trabajo era considerado un honor para las personas que lo hacían. Esto provocó orgullo, y todas las personas que eran orgullosas de su trabajo consiguieron un prestigio en toda la sociedad. El trabajo también afectó mucho el medio ambiente, deteriorando de manera excesiva los riegos y toda la manera en que se trabajaba. Con la llegada de la tecnología llegaron varias comunicaciones en la época, provocando automatizaciones, y esto provocó una reducción de personal bastante grande. Cuando se realizaban las capacitaciones para que las personas pudieran trabajar mejor, cuando se realizaban las capacitaciones
varias personas quedaban despedidas, lo que provocó la reducción de personal, causando que el honor de las familias y el prestigio que tenían quedaran por el piso. Solo las mejores personas que lograban estar en puestos altos de gerencia lograban conservar sus trabajos. La tecnología, con la comunicación llegaron los teléfonos y los computadores. Pero como muchas personas no conocían el manejo de los computadores por su poca educación, se resignaron a usar los teléfonos. Eran eficientes en regiones pequeñas, pero eran bastante costosos. Cuando llegó la automatización, también hubo una mayor producción, lo que le dio a la ola industrial el despido de personas, causando que la productividad y las empresas fueran monopolizadas, incrementando sus ganancias. La ola industrial también se caracterizó por la falta de desarrollo. Esto fue lo que provocó la ola industrial, que se empezara a industrializar las cosas, y esto produjo oportunidades de creación de empresa. Estas oportunidades eran generalmente bajo el concepto de ensayo-error. Eran personas empíricas que lo que buscaban era probar a ver si esa empresa estaba resultando, estaba dando utilidades y estaba dando ganancias sin tener muchos estudios. Era simplemente como buscar a ver si uno tenía una buena idea, desarrollarla y ser proactivo en esta y poder sacar adelante la familia. En esta ola industrial también se vio que se mejoró mucho la logística. En esta logística se ve que claramente lo más importante fue que mejoró el transporte. Esto fue en parte gracias a la ingeniería industrial. Mejoraron la infraestructura vial, se desarrollaron mejor los puertos, se desarrolló el tren, que era muy importante para el transporte, y pues este transporte hizo que se industrializaran más las cosas y pudiéramos tener más relaciones y más interacción con otras partes del país. Entonces ayudaba a mejorar la producción, pues tener esas relaciones industriales. Por otro lado, y también gracias en parte a la ingeniería industrial, se vio un avance en la maquinaria. Este avance en la maquinaria pues se ve, por ejemplo, en el tren y en este tipo de métodos que fueron pues desarrollos de los ingenieros y ayudaron también a continuar con esta ola industrial. En la ola industrial existía la relación entre el jefe y pues sus empleados. Vimos una diferencia entre el jefe de hoy y el jefe del siglo XX, que son pues nuestros abuelos. Las empresas de este siglo eran pues generalmente empresas familiares donde se manejaba un régimen autocrático que, como dijeron nuestros abuelos, el que manda, era la cabeza de la empresa y tenía aquí a todos sus subordinados dándole órdenes. No habían aquí conexiones como es ahora. Este era el esquema, y el gerente, que por lo generalmente era el dueño siempre, era el que manejaba a todos, no con este formalismo de gerente, sino simplemente era el dueño, era el que sabía, el que había creado la empresa, el que tenía el respeto y el que tenía, por decirlo así, el derecho de controlar a todos, dar órdenes y decir qué es lo que se hace. Esto era en empresas familiares generalmente, pues no había mucho desarrollo y lo que más había era el dueño, que había sido capaz de construir su empresa familiar a partir de ser empírico pues, y lograr salir adelante. Bueno, la ola industrial se vio caracterizada por pocas empresas grandes. Esto que decía, que habían empresas y más que todo el régimen se monopolizó, ya que muy pocas personas tenían la capacidad de crear una empresa con el poder adquisitivo para generar empleos y asimismo llevar productos a las casas a los hogares, a los diferentes hogares. Estas empresas se vieron caracterizadas por sectores definidos, es decir, cada persona tenía su sector y era como una cuadrícula donde nadie se podía salir de ella. Asimismo, la empresa se basó en las maquinarias con el fin, más que todo, de aumentar la producción, más nunca se interesaron en la forma de que los operarios tuvieran una mejor forma para que no llegaran a las diferentes enfermedades, como máquinas que ayudaran a su ergonomía y demás. Estas pocas empresas intentaban traer todos los suministros como agua, tierra y energía y se caracterizaron porque monopolizaban el sistema y no querían que otras empresas entraran al mercado como competencia. Asimismo, se vio un ambiente laboral duro, ya que las personas salían irritadas, mucha gente cansada y con enfermedades, y asimismo los jefes empezaron a hacer un trato fuerte
Aquí vemos la parte de no se vive el piso, es decir, el jefe nunca se vio involucrado con los trabajadores, ya que este se preocupaba por mandar, más no se preocupaba por la forma en la que sus trabajadores estaban. Las personas se les dio comisiones, es decir, que trabajaban y se les aumentaba a un básico, y gracias a esto la gente pues empezó a trabajar más fuerte, ya que pues quería tener un sueldo mayor. Bueno, en esta obra industrial, como ya se mencionó anteriormente, se está muy marcada lo que es la automatización. En este momento empezaron a llegar las máquinas, lo que causó una mayor productividad. ¿Qué pasa con esta mayor productividad? Que en las empresas lo que pasaba era que, como eso era lo más importante, la relación entre el jefe y el empleado pasó a un segundo plano. Las relaciones ya no eran tan humanas y eran más que todo laborales, buscando que siempre aumentara esa productividad. Como se decía anteriormente, no se tomaba en cuenta que los operarios eran quienes vivían en la empresa, eran quienes vivían en el piso, los que sabían cómo iba la producción, los fallos que tenía, sino que lo único que les interesaba era que cumplieran con las metas y pudieran aumentar la producción. Esto, como se afectó la relación del jefe-empleado, también afectaba el ambiente laboral que había en cada empresa. ¿Por qué? Porque por lo menos eso depende mucho de lo que es la cultura empresarial. Algunas empresas tenían lo que es muy buena comunicación, mientras otras habían lo que es barreras. Cuando tenían buena comunicación es cuando por lo menos daban muchas lo que son comisiones o daban incentivos para que la gente pudiera pues tener las ganas de trabajar y esforzarse. Pero habían otras como estas que solo se preocupaban por aumentar la productividad, y eso afectaba mucho esta relación. Además también depende mucho de las jornadas laborales. En muchas empresas daban muy buenas jornadas laborales, pues con muchas facilidades, como por ejemplo daban lo que son las horas extra, pero en otras vemos que eran muy estrictos estos horarios. Bueno, desde el aula de servicios tenemos el aspecto de la educación, el servicio de educación, en el cual encontramos a los docentes, que eran los trabajadores del servicio de educación. Los docentes, así como hoy en día, tenían primas y también pues, cumplían con algunas horas extra cuando era requerido. Las horas extra eran asignadas por el gobierno, como lo vemos también hoy en día. El gobierno asigna un presupuesto para las horas extra y eso todos los colombianos lo tenemos que acceder. Y desde las primas se dan 2 primas en junio y en diciembre, en los periodos de vacaciones. Los docentes eran tanto de la educación media como de la educación superior. De la educación media, es decir, colegios, el gobernador era el que ponía a los docentes, es decir, era como el jefe en ese tiempo, eso es lo que nos contaban los abuelos. Por lo tanto, los servicios eran controlados por el Estado. Y en la universidad el jefe era elegido por ellos, es decir, que el grupo de trabajo elegía al decano. Nos damos cuenta que no había rivalidad en las relaciones jefe, digamos, docente. En la aula de servicios también tenemos las ventas. Estas ventas eran hechas más que todo por medio del transporte. Ese transporte eran los vendedores ambulantes. Esto se debía a que en la antigüedad casi no había supermercados, entonces habían algunas personas encargadas de ir pues por la calle vendiendo los utensilios que necesitaban en la casa. Pero entonces estos vendedores ambulantes no tenían una hora de llegada ni una hora de salida, porque ellos decían a qué hora o qué hora era la hora pertinente en la cual ellos debían ir a la calle a vender los objetos que ellos tenían. Pero entonces ellos con estas ventas tenían una desventaja, y esa desventaja son los precios. A ellos les tocaba memorizar cada uno de los precios de los artículos que llevaban, y que no es como lo vemos hoy en día con los computadores, que llevamos una base de datos con cada uno de los precios y referencias de los artículos. Estos precios también eran bajos, porque eran las personas las que las conseguían directamente de los proveedores, y no tenían que pagar ningún además por el transporte que los hacía llegar a ellos. Y los pagos a ellos se les hacía en efectivo, no es como hoy en día que vemos las tarjetas de crédito. Pero entonces estas personas también dependían de los salarios, pero los salarios eran dependientes de las ventas que ellos hacían diariamente. Otra derivación de la ola de servicios es la parte de comunicaciones. Las comunicaciones más antes en Colombia era el correo nacional, y pues generalmente todas las comunicaciones del país estaban conectadas en una sola empresa. Por la parte administrativa de la parte de comunicaciones existía una documentación rústica. Esto nos lleva a decir que para todo se utilizaba tecnología de punta. Toda la documentación, todos los archivos, etcétera, todo era a mano, porque en ese tiempo no habían herramientas necesarias para
desarrollar una buena documentación. Otra derivación de la ola de servicios es la parte de seguridad. En la parte de seguridad podemos, siempre va a haber un nivel educacional para cada cosa dependiendo de lo que llamemos nosotros seguridad. Esto le podemos decir inducción. Después de la inducción llegaría una organización de personal, pero entonces como estamos hablando de un tiempo antiguo, la organización de personal también llega a la tecnología de punta. Toda la organización y cualquier organización era hecha a mano y todo era un poco más difícil. Listo. Y después de una organización de personal venía una parte que era la dotación desactualizada. Esa dotación desactualizada pues es una comparación entre las herramientas de antes y las que hay ahora. Antes era un poco más difícil realizar acciones. Y pues en la ola de seguridad principalmente tenemos tres cosas en específico. El primero está el transporte de valores, segundo está la vigilancia común y los servicios especiales. En los servicios tenemos la salud. La salud en ese tiempo tenía una mala intención. Estos médicos, enfermeras y voluntarios de las clínicas no tenían una buena realidad en el sentido de que no se preocupaban de ser buenos profesionales, no buscaban mejores implementos para atender a las personas ni unos buenos mecanismos para poder atenderlas mejor, ¿ya? Entonces, en esta salud tenemos todo este grupo de personas, ya sean médicos por lo general, tenían un quirófano no adecuado. Este quirófano no adecuado tenía unos faltantes de agua, de tierra y de energía, en donde el agua en ese tiempo pues no era muy bien tratada, la tierra era muy limitada, los espacios eran limitados donde entendían las personas, habían personas en el suelo, había muchas personas en una misma cama y había poca energía pues por lo que no había una buena tecnología hidroeléctricas. Entonces, esta mala utilización de los suministros y estas malas situaciones en las que atendían los enfermeros, entonces causó unas enfermedades de la misma poca conciencia. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no nos interesaba lo que era el poco reciclaje. De hecho, los utensilios que utilizaban los volvían a utilizar en cada persona pues porque eran muy escasos y eran muy costosos en ese tiempo. Otro servicio que se prestaba y pues siempre se prestan es el transporte. El transporte se prestaba de dos formas, por medio de buses o por medio de trenes. Por medio de trenes era básicamente para el sector de la industria o para viajes, mientras que los buses eran más comunes usados en la ciudad. Este transporte no tuvo una buena atención por el gobierno no lo apoyó adecuadamente, ya que no tenían un subsidio adecuado y se vio un gran aumento en la gasolina. De igual forma, un ejemplo acá en Cali, en los buses urbanos, el gobierno implementó lo que fue el MIO, lo que afectó ampliamente el sistema de transporte urbano para los transportadores de buses, mientras que para la población fue una mejora. Para mejorar este aspecto de la gasolina, los buses empezaron a cambiarse por el sistema de gasolina por sistema de diésel o sistema de gas natural vehicular. Todo esto conectándolo relacionándolo con una mejora medioambiental, con el fin de que hubiera menor emisión de gases, principalmente del CO2. Y esto apoyado la norma Euro 4 que habla principalmente de esto. Aquí la educación tuvo un aumento en cuanto a las empresas debido a la capacitación que tuvieron que empezar a realizar por la automatización, ya que como se mencionaba, las personas no tenían el conocimiento previo para ejecutar las actividades con toda la maquinaria nueva. Esta automatización se vio principalmente en las mejoras de comunicación, de la comunicación. De igual forma, el transporte también tuvo una
una mejora medioambiental y es el único que está pensando en mejorar el medio ambiente. Porque si lo vemos acá, en la industria, el medio ambiente realmente no se toma en cuenta, simplemente lo ven como materia prima. Otro contraste que se ve es que aquí en la ola industrial hay una reducción de personal, mientras que acá en la ola agrícola se ve un aumento de personal. Esto porque, digo, a pesar de que aquí se automatizó y se utilizó la tecnología de riego y combinada, se seguía, también aumentó la producción. Entonces se necesitaba mucha más mano de obra. Aquí el salario se veía que era sin prestaciones. Con el paso del tiempo, el salario empezó a aumentar y se tenían comisiones y un mejor ambiente laboral, incluía la salud y pensión. En cuanto al papel que desarrolla el ingeniero industrial en todas las olas, se ve principalmente en la reducción de recursos que se ve desde la ola agrícola cuando inició con la tecnología, la ola industrial con la reducción de personal y la ola de servicios y de igual forma con la tecnología. Un menor tiempo que también se ve en las tres olas, ya que con el sistema, en la agrícola con el sistema de riego, hubo disminución en el proceso de cultivo. En la industrial la producción es más rápida y en la de servicios este factor es uno de los más importantes porque en servicios entre menor sea el tiempo, mayor es la productividad. Entonces aquí también el ingeniero industrial se ha involucrado en una mejora de la productividad donde busca implementar procesos que busquen llevar a una mayor productividad con menores costos. Y por último, el ingeniero industrial tiene maneja un papel en las condiciones laborales, que vimos que a través del tiempo fueron mejorando, ya que iniciaron sin salud y fueron aumentando. Por lo menos hoy en día se tiene la salud y se tienen unas prestaciones de servicio. Sin embargo, cuando se habla de la ola industrial, las condiciones laborales no son muy favorables porque se piensa más en la productividad que en la persona misma. Entonces, lo que ha desarrollado el ingeniero industrial es empezar a mejorar la seguridad dentro de la planta con el fin de que las personas tengan una mejor salud, y esto pues es donde se desarrolla la salud ocupacional, a la cual se ve involucrado el ingeniero industrial altamente.